Hola mis amados, ¿cómo están? Nuevamente juntos para compartir un videito más. En esta oportunidad la perlita bíblica se va a llamar Directo a la raíz. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a basar en el texto de San Mateo capítulo 3, texto 10 y San Lucas capítulo 9, y San Lucas capítulo 3 también, texto 9. Allí dice que el hacha está puesta a la raíz del árbol o de los árboles. Y esto nos está hablando de algo bastante serio. Esto nos dice que cuando Dios tiene que tratar un problema, mis amados, Él no se preocupa mucho por las ramas del árbol, ni siquiera por el tronco. Él va directo a la raíz. Él va directo a la raíz. Solamente cuando nosotros estamos llevando fruto que glorifique su nombre, es cuando Él se dedica a las ramas, porque Él entonces las poda, las cuida, les corta lo que sobra, acomoda todo para que, como se está llevando fruto, se siga llevando y se lleve buen fruto. Solamente en ese tiempo Dios se dedica a las ramas, en otro momento no. Cuando hay algún problema en un cristiano, en un lugar, Dios va directamente a la raíz, porque cuando tratamos con la raíz del árbol, no tenemos luego problemas con el árbol. Listo. Por eso dice, predicando, Juan el Bautista, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Esto quiere decir que Dios, mis amados, está comenzando ya desde el tiempo de Juan el Bautista, porque ya se venía otro tiempo, él venía aparejando el camino del Señor y se venía el tiempo de la predicación del Evangelio, se venía el tiempo del arrepentimiento de las personas. Por eso cuando predicaban los apóstoles decían que Dios, teniendo ese tiempo de la ignorancia de la gente, la dejaba pasar por alto, pero ahora sí les pedía que se arrepientan en el nombre de Jesús y que creyesen al Evangelio de Jesucristo. Entonces, en este tiempo, mis amados, que ya ha pasado mucha agua bajo el puente y que ya las iglesias han crecido, han avanzado, han pasado generaciones, en este tiempo también Dios tiene que comenzar a poner de nuevo el hacha a la raíz del árbol. Porque dice el apóstol Pedro que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Si Dios no pone en regla y no disciplina primero a sus hijos, ¿cómo va a disciplinar al mundo que no lo conoce, verdad? Entonces, ¿a qué me quiero referir yo con esto? Mis amados, en este tiempo es un tiempo que estamos viviendo muy raro, muy difícil, muy lleno de mundanalidad en las iglesias, y que nosotros estemos en el mundo, ustedes saben que nosotros no somos este mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos en el mundo pero no pertenecemos a él. Entonces, que nosotros estemos en el mundo está bien, pero que el mundo esté en nosotros no está bien. ¿Cómo podemos ejemplificarlo de otra manera? Un barco en el mar está bien, claro, pero el mar dentro del barco está mal. Entonces repetimos, la iglesia en el mundo está bien, pero el mundo en la iglesia no está bien. Y lo que estamos viendo hoy, mis amados, es que hay mucho mundo dentro de la iglesia. Si volvemos al barco de la ilustración, si hay demasiado mar dentro del barco, ¿qué va a pasar? Claro, sí, lógico, obvio, se va a hundir. ¿Y qué va a pasar con la iglesia con tanto mundo dentro de ella? ¿No te lo has preguntado? Yo creo que, claro, nosotros somos muy dados a ver lo que pasa en otros, en aquel, en el otro, en aquellos, en aquel grupo, en aquella congregación. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nuestras propias vidas?
El apóstol Pablo le escribe a Timoteo una carta en un momento dado de su vida y le dice: ven pronto a verme, porque Demas me ha abandonado, amando a este mundo. ¿Y qué le había pasado a Demas? Claro, le había pasado lo del barco. Había demasiada agua dentro del barco y terminó llevándoselo mar adentro. En este caso, llevándoselo al mundo. Claro, si nosotros nos toma un poquito de empatía, podemos decir, con Demas, y pensamos, a lo mejor Demas tenía sus motivos, ¿no es cierto? Porque el apóstol Pablo ya estaba viejo, el apóstol Pablo estaba preso, el apóstol Pablo no tenía otras personas porque a Trófimo lo había dejado en Mileto porque estaba enfermo, que era un buen y fiel colaborador suyo. Y claro, ya los tiempos de popularidad del apóstol Pablo, cuando él agitaba las ciudades con su poderosa predicación y los milagros que Dios hacía a través de su mano, habían quedado atrás, habían pasado. Entonces, a los ojos humanos, digamos, Demas miraría la situación y diría: bueno, Pablo está acabado, es un fracaso, ya, ¿qué voy a quedarme haciendo? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos o a alguien le ha pasado con nosotros de que de pronto nos miran, nos ven y dicen: bueno, ya esta persona no arrastra multitudes, ya esta persona Dios no la utiliza tanto, con gran poder y gloria, ya la gente no se asombra de lo que dice, de lo que hace. Puede pasar con un cantante, puede pasar con un predicador, con un evangelista, con un apóstol, con lo que sea. Y la gente de repente que te sigue porque sos famoso, porque ellos también quieren encontrar algo en lo que Dios te ha dado, quieren tomar de lo que Dios te ha dado y quieren también ellos adquirir o recibir de vos algo que los ponga en una posición de privilegio. Pero cuando la persona o se pone vieja o comienza a predicar un evangelio poderoso y de verdad, que reclama santidad y que denuncia el pecado, es como que, viste, cuando los predicadores empezamos a denunciar de verdad el pecado y decir lo que está bien y lo que no, es como que la gente un poco se nos aparta, porque claro, de repente ya no le predicamos que Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro, te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a abrir los cielos, o sea, te va a poner en un sitio de honor, va a hacer cosas tan grandes con vos, te va a llevar a las naciones, te va a comprar los tickets de avión para ir a los mejores lugares. Y eso puede ser, ¿cómo no? Si es voluntad de Dios, puede ser. Pero mis amados, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Evangelio de Jesucristo no es esa predicación. El Evangelio de Jesucristo es otra cosa. El Evangelio de Jesucristo es, siempre lo digo, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es que el hombre, la mujer, están separados de Dios, están perdidos, y Jesucristo vino al mundo para salvarlos. Como dice el apóstol Pablo en una ocasión, dijo: Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, reconoció Pablo. Y todos nosotros tendríamos que decir lo mismo. Nosotros somos el primer pecador. Y si Dios nos ha alcanzado con su salvación, gozosos y contentos, tenemos que estar. Pero no me quiero ir de lo que realmente deseo que quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, mis amados. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dios está comenzando, ya no, como te decía, a cortar ramitas o a arreglar el tronquito del árbol. Está tratando con la raíz, porque de allí, de abajo, viene el problema. Entonces, mis amados, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que no podemos convertir a un mundo
pecador que no cree en Dios, sino que cree en cualquier cosa, y cuando viene a las congregaciones, a las iglesias, es porque busca los panes y los peces, busca las bendiciones, busca todo aquello que hoy día, equivocados tal vez los que predican de esa manera, les ofrecen y así arrastran las multitudes. Y bueno, también cuando predicamos el Evangelio, oramos por un enfermo, Dios lo sana, entonces hay sanidades, hay milagros y la gente viene. Pero cuando se le comienza a decir que no somos de este mundo, que no pertenecemos, que no nos tiene que tapar el agua al barco, no se tiene que hundir, entonces la gente comienza a retroceder o ya no anda con nosotros mucho de acuerdo y nos deja a lo mejor como había hecho Demas, porque aman más el mundo que a las cosas de Dios, que la santidad, que las demandas de Dios. Entonces prefieren, como Demas, como Demas dejó al apóstol Pablo, así también a veces nos dejan a nosotros y a las verdaderas congregaciones, a las iglesias que predican la santidad, que van de acuerdo a la palabra de Dios, también te dejan. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que el amor al mundo es enemistad contra Dios. Seguramente vos que me estás escuchando lo sabés, ¿no es cierto? Los cristianos estamos en desacuerdo con el mundo. Eso tiene que quedar claro en nuestras vidas. Nosotros estamos en completo y total desacuerdo con el mundo. El mundo no reconoce a los cristianos como tales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tampoco reconoció a Jesús. San Juan 1.10 dice, refiriéndose a Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste, ¿verdad? El mundo que él creó, que él hizo, no le conoció. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Exacto, no conocieron a Jesús, tampoco nos conocen a nosotros, a los verdaderos cristianos, a los cristianos que viven el evangelio poderoso de Jesucristo, el evangelio de la cruz, el evangelio con demandas, el evangelio con responsabilidades, el evangelio con compromiso, el evangelio con propósito, el propósito de Dios, no nuestro propio propósito. En San Juan, capítulo 15, versículo 18, vemos que el asunto esto de que el mundo no conoció a Jesús y que tampoco a nosotros nos conoce, va más allá aún de conocer o reconocer, porque dice en realidad el mundo odia a Jesús. No es que solo no lo conoce o no lo reconoce, mis amados, lo odia. Esto es lo que pasa. Por eso es normal que nos odien también a nosotros. Jesús aclaró el motivo de esto, porque no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Qué importante, mis amados, que nosotros podamos realmente entender esto. Pero Pablo, cuando le escribe a los Corintios, aclara perfectamente en 1 Corintios 2.12, nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Se dan cuenta por qué digo que somos completamente diferentes y no podemos mezclarnos tanto con el mundo? Nosotros sí estamos de hecho en el mundo, pero el mundo no tiene que estar dentro nuestro. Es como el barco que te hablaba. El barco está bien que esté en el mar, pero el mar no puede estar dentro del barco porque lo va a hundir, ¿no es cierto? Entonces, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros, amados míos, dice la Biblia, hemos vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tristemente, muchas veces los cristianos, nosotros mismos, ¿cuántas veces tratamos de enfrentarnos al mundo en sus
mismos términos, con sus mismas armas, con sus mismos recursos, y eso no es posible. Nosotros tenemos que enfrentarnos al mundo y a las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que está en el mundo y que verdaderamente va a pasar, porque solamente el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, no podemos doblegarnos nosotros ante el mundo y sus cosas, porque tampoco vamos a poder conseguir nada de este mundo que está dirigido por el mismo diablo. Entonces, mis amados, la perlita de hoy es: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si estás dando fruto, Dios te va a disciplinar, va a sacar de vos lo que está estorbando para que ese fruto sea maravilloso, jugoso, bueno, para alimentar a otros. Pero si verdaderamente hay más mundo dentro tuyo que Dios, el Señor va a tratar con tu raíz. Atención, estemos alertas, realmente pensemos lo que puede pasar. Yo no te estoy viniendo a querer asustar, mirá que Dios te va a traer un juicio, pero dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:17 que el juicio se inicia precisamente en la casa de Dios. El hacha está puesta, mis amados, a la raíz de los árboles. Dios no va a tratar con lo superficial de tu vida, Él va a ir directo a la raíz de todo lo que te pasa, de todo lo que está escondido, de todo lo que no te deja avanzar, de todo lo que no te permite santificarte, de todo lo que hace que estés dando mal testimonio, de todo lo que hace que no estés cumpliendo el propósito que Dios tiene con tu vida. Dios va a tratar con todo eso y lo va a sacar a luz, va a sacar a luz todo lo escondido, porque Dios no se va a ocupar de las ramas, como te decía antes, sino de tu raíz y de mi raíz. Evan Roberts, aquel famoso evangelista, precursor de avivamientos gloriosos, en el avivamiento de Gales usó este lema. Él dijo: cambie a la iglesia y doblegue al mundo. Así, nada más. Cambia la iglesia y doblegue al mundo. Si la iglesia no cambia, mis amados, si la iglesia no se purifica, si la iglesia no se aparta del mundo, no hay manera de que el Espíritu Santo alcance al mundo. Yo creo que no es nada, no te traigo ningún estudio bíblico, como siempre te digo, cantidades industriales de estudios, de presentaciones de la palabra de Dios hay en internet. Si vos querés estudiar podés hacerlo. Solo te traigo la perlita que el Espíritu Santo pone en mi corazón. En este caso, un llamado de atención, porque Dios está diciendo continuamente que toquemos trompeta en Sión. ¿Qué quiere decir esto? Que profeticemos, que alertemos, que digamos, que traigamos a luz lo que Dios nos está diciendo, enseñando, pidiendo, requiriendo de cada uno de nosotros, aquellos que nos decimos cristianos, hijos de Dios, hijos del Altísimo, que vivimos en el poder del Espíritu Santo, dando ejemplo a todos aquellos que nos están mirando. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles somos nosotros. Es una analogía, ¿verdad? Somos plantíos de Dios. Dios nos trata como árboles. Por eso que habla tantas veces de que nos poda, de que corta lo que está mal en la rama, pero esta vez, cuando hay demasiado mundo dentro de nosotros, demasiada agua dentro del barco, Dios va a ir directo a la raíz. Así que, amado, ponete rápidamente a cuenta con Dios. Comenzá a sacar vos a luz en tu vida. Cuando digo sacar a luz,
es ir delante de Dios y venir a Él con verdad y decirle: Señor, esto me ha tocado, esta palabra, y estoy buscando dentro mío. Es más, a veces no necesitamos ni buscar, está tan a la vista lo que tenemos mal, que no necesitamos buscar mucho para encontrar. Pero venir a Dios con verdad y decirle: Señor, me arrepiento de verdad porque quiero cambiar esta situación, quiero ser verdadera luz, verdadera sal, y no quiero más estar en esta condición, que haya más mundo dentro mío que fuera. Quiero ser un testigo fiel de tu poder, pero cuando hay tanto mar dentro del barco, el barco está en peligro de hundirse. Que ese barco que está a punto de hundirse no sea tu vida, ni tampoco la mía. Que el Espíritu Santo abra tus ojos, los ojos de tu entendimiento, ilumine tu corazón y te dé luz para que comprendas esta palabra, esta perlita, y el hacha de Dios que está a la raíz de los árboles no sea tu árbol, tu vida, la que tenga que cortar. Dios te bendiga mucho. Nos volvemos a encontrar pronto en la próxima perlita.